Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas Profe Víctor. En esta oportunidad estudiaremos la manera de cómo poder calcular el volumen de un sólido de revolución usando para ello el método de los anillos o de las arandelas. Para ello nos vamos a servir de la resolución de este ejercicio. Encuentra el volumen del sólido de revolución generado por la región acotada por la parábola y igual a 8 menos 2x menos x cuadrado y la recta y igual a 6 menos x al girar alrededor de estas dos rectas. Primero, vamos a hacerla girar en torno al eje x y segundo, hacerla girar en torno a la recta y igual a 3. Muy bien, para poder iniciar con la resolución de este ejercicio, debemos de graficar estas dos curvas y poder identificar las regiones. Muy bien, entonces para hacerla girar en torno al eje X, lo primero que vamos a hacer es igualar las dos funciones para poder hallar los puntos de intersección. Aquí las igualamos, las dos funciones, agrupamos términos semejantes, entonces nos queda x cuadrado más 2x menos x más 6 menos 8, y nos quedó esta ecuación de grado 2 o esta ecuación cuadrática, que la podemos resolver de dos maneras muy rápidas. Dos números que sumados me den 1 y que multiplicados me den menos 2. Esos números son 2 y menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2 y 2 menos 1 me da 1. Muy bien. Entonces al resolver estas ecuaciones nos quedaría que x más 2 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos las dos soluciones, nuestros dos puntos de intersección en las coordenadas x. X igual a menos 2, si pasamos el menos 2 a restar, y x igual a 1. Muy bien, teniendo las coordenadas en x, vamos a reemplazar o evaluar en cualquiera de las dos funciones y obtenemos la componente en y. Entonces, en particular, vamos a reemplazarla en la más fácil. 6 menos menos 2 nos da menos 8. Por lo tanto, obtenemos el punto menos 2,8. Muy bien, ya sabemos que ahí se intersectan las dos curvas. Pasemos entonces con nuestro otro punto, x igual a 1. Lo evaluamos, 6 menos 1 nos da 5. Noten, también lo podemos evaluar en la otra curva, pero de nuevo, esta es más fácil. 8 menos 2 por 1 nos da 6, menos 1 al cuadrado nos da 5. Tenemos entonces nuestro otro punto de intersección, 1,5. Bien, ya teniendo los puntos de intersección, procedamos a graficar esta parábola. Esta parábola, pues es una parábola que abre hacia abajo porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Entonces vamos a reescribirla de grado mayor a grado menor. Entonces tenemos el a, que es menos 1, el b, que es menos 2, y el c, que es 8. Es una parábola que abre hacia abajo porque el a es negativo y que intersecta el eje vertical en 8. Entonces, lo que vamos a hacer es igualarla a 0 para saber cuáles son sus cortes con el eje horizontal. Multiplicamos por menos 1, factorizamos dos números que sumados den 2 y que multiplicados den menos 8, pues son 4 y 2. 4 y menos 2, perdón. 4 por menos 2 nos da menos 8 y 4 menos 2 nos da 2. Bien, resolvemos esa ecuación. Entonces significa que x más 4 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos nuestros dos puntos, x igual a menos 4 y x igual a 2. ¿Qué significa esto? Que estos son nuestros cortes con el eje horizontal, con el eje x. Entonces, de nuevo, esta parábola abre hacia abajo y pasa por estos puntos sobre el eje x. Como es una parábola, miremos cuál es el vértice de la parábola. Recordemos que la fórmula del vértice es menos b sobre 2a evaluado, la función evaluada en ese punto. Entonces, de nuevo ponemos nuestra parábola. Nuestro b es menos 2, ¿cierto? Y nuestro y es 8. Entonces podemos graficar esta parábola de nuevo. Entonces nos queda menos de la fórmula, menos b, que es menos 2, sobre 2 por menos 1, que es a.
esta división nos da -1. Y si evaluamos -1 en la parábola, nos queda como resultado 9. Por lo tanto, nuestra curva tiene vértice en el punto -1,9. Muy bien, esto lo hemos hecho si nos piden graficar o revisar de manera analítica esta función. Pero de nuevo, si nosotros tenemos acceso a un software como GeoGebra, esto lo hacemos de manera muy rápida, ¿cierto? Entonces, continuemos. Muy bien, entonces ya sabemos que las curvas se intersectan en estos dos puntos. Entonces vamos a GeoGebra, graficamos esos dos puntos. Evidentemente, la recta pasa también por esos dos puntos. La recta es tiene ecuación y igual a 6 menos x. Entonces la graficamos. Y además la parábola nos dice que tiene por ecuación 8 menos 2x menos x cuadrado. Corta el eje x en estos dos puntos y el vértice es -1,9. Entonces la graficamos y noten que ahí aparece el vértice y los dos puntos, -4 y 2. Muy bien, si nosotros quitamos todo lo que nos causa ruido, en realidad obtenemos la región que está escrita aquí de manera azul, ¿listo? Con color azul. Esta es la región que tenemos que girar en torno al eje X, y igual, el eje X, ¿listo? O y igual a 0. Muy bien, entonces ya teniendo graficada nuestra región, ya podemos comprender un poco qué es lo que nos piden. Tenemos que girarla en primer lugar en torno a este eje vertical. Bien, entonces les pido que me acompañen a GeoGebra para que podamos revisar cómo es esta región en 3 dimensiones cuando la giramos en torno al eje X. ¿Listo? Entonces es importante que lo veamos porque nos va a dar avisos de cómo podemos actuar. Entonces acompáñenme, vamos a GeoGebra y miramos la representación gráfica en 3 dimensiones. Bueno, aquí estamos pues en GeoGebra. Tenemos graficada nuestra región y tenemos en la vista 3D a mano derecha pues nuestra figura. Tenemos puestos dos deslizadores. Este deslizador D es el que nos va a medir el eje de rotación. Es un script creado en GeoGebra para que ustedes lo puedan observar. Vamos a dejarlo pues en 0. Y este deslizador verde me va a medir el ángulo. Voy a darle clic derecho, voy a darle animación y noten cómo se nos está generando el sólido de revolución cuando lo giramos en torno al eje X. Miren qué belleza de sólido. Nos queda de esta manera. Ustedes están observando pues que este es el sólido que se genera cuando nosotros giramos esa región en torno al eje X. ¿Está bien? Miren qué belleza. Es un sólido muy lindo, lo podemos observar. Nos puede dar visiones de cómo podemos actuar en este caso. Entonces, fíjense lo siguiente. Este deslizador lo que nos permite es darle el giro. Me parece por fuera tiene forma de parábola, pero por dentro es recto. ¿Listo? Entonces, este es un sólido de revolución muy bonito. Lo podemos observar y la idea es que ahorita calculemos de manera analítica el volumen de este sólido. Muy bien. Entonces este es el sólido que se forma al girarlo en torno a la recta y igual a x. Perdón, la recta y igual a x, no, el eje x. ¿Está bien? Vamos a mirar entonces qué pasa cuando nos piden en el punto B mirar el sólido cuando se gira en torno a la recta y igual a 3. Entonces aquí tenemos un sólido similar. Noten pues que el eje de giro cambia y el sólido pareciera que conservara parte de su forma, pero la parte interna pues, sería un poco más inclinada, ¿cierto? Entonces el volumen de este sólido digamos que cambia. A priori nos damos cuenta que el volumen de este sólido va a ser un poco menor, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro sólido que se genera al rotarlo en torno
a la recta y igual a 3. ¿Está bien? Miren la diferencia respecto al tamaño del sólido que se genera al girarlo en torno a la recta, al eje horizontal. Entonces hay una diferencia, y esa diferencia de volúmenes la vamos a observar cuando calculemos su volumen de manera analítica. Muy bien, entonces acompáñenme pues de nuevo a nuestra presentación para poder calcular de manera analítica estos dos volúmenes. Bien, ya viendo la representación gráfica en GeoGebra en 3 dimensiones, vamos a resolver o calcular el volumen de manera analítica. Recordemos pues que si vamos a usar el método de los anillos o de las arandelas, siempre el diferencial va a ser perpendicular al eje de giro. Entonces el diferencial lo voy a tomar vertical, ya que voy a hacerlo girar en torno a un eje horizontal. Y nuestra fórmula de volumen, usando este método, es pi por la integral de d hasta b del radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por dx. Bien, entonces tomemos nuestro diferencial. Noten, el diferencial va vertical, o sea que x varía entre menos 2 y 1 si tomamos ese diferencial vertical. Bien, entonces cuando nosotros giramos esta región en torno al eje horizontal, digamos que esta región se refleja acá abajo y obtenemos pues nuestra siguiente expresión. Necesitamos calcular el radio mayor. El radio mayor siempre va desde el eje de giro hasta la función más alta. Entonces recordemos que el radio siempre es la curva menos el eje de rotación. Entonces en este caso la curva es 8 menos 2x menos x cuadrado y el eje de rotación es y igual a 0. Por eso le restamos 0 al final. Entonces nuestro radio mayor es esta expresión, es la misma curva. Vamos a ver quién es el radio menor. De nuevo es la curva, que es esta recta, menos el eje de giro. 6 menos x menos 0, por lo tanto nos da que el radio menor es 6 menos x. Si nosotros representamos esto, pues en la integral, recordemos que x se mueve desde menos 2 hasta 1. Por lo tanto, vamos, la integral es pi por, el volumen es pi por la integral desde menos 2 hasta 1, porque vamos desde menos 2 hasta 1, de radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Bien, esta es la integral que me representa el volumen del sólido de revolución cuando lo giramos en torno al eje horizontal X. En este orden de ideas, entonces vamos a calcular esta integral para determinar el volumen. Muy bien, entonces para poder calcular esta integral, recordemos cómo es un trinomio al cuadrado. Entonces un trinomio al cuadrado es la suma a los cuadrados de cada uno de ellos más 2 veces el producto doble de sus parejas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos 8 menos 2x menos x al cuadrado. Entonces vamos a reemplazarlo, es el cuadrado de cada uno de ellos, aquí lo tenemos, más 2 veces el producto de 2 de ellos. Entonces 2 veces este por este, 2 veces este por este y 2 veces el segundo con el tercero. Al simplificar obtenemos pues que 8 menos 2x menos x al cuadrado está dada por esta expresión. 64 más x al cuadrado, x más x4 menos 32x, menos 16x cuadrado más 4x cubo. Bien, entonces vamos a la integral, reemplazamos esta expresión por esta que acabamos de obtener. ¿Y esta cuál es, profe? Pues revisemos acá. El primero al cuadrado, 36, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Perfecto. Vamos a agrupar términos semejantes, eliminamos los paréntesis, este menos le cambia el signo a todos los elementos de acá. Entonces simplificando obtenemos esta nueva integral. 64 menos 36, 28,
4x cuadrado menos 16x cuadrado menos x cuadrado nos da 3x cuadrado, y así agrupamos términos semejantes y obtenemos esta integral. Bueno, al calcularla obtenemos entonces que la integral de 28 es 28x, la integral de menos 13x cuadrado es menos 13x cubo sobre 3, la integral de x a la 4, x5 sobre 5, la de x cuadrado sobre 2, y la de x cubo, x4 sobre 4. Evidentemente evaluado entre menos 2 y 1, que son los límites de integración. Recordemos que evaluamos siempre en el de arriba, en el límite superior, y le restamos la evaluación en el límite inferior. Entonces, al resolver o a realizar esos cálculos, obtenemos que el volumen de nuestra región es 333 pi quintos, que aproximadamente es 209.23 unidades cúbicas o unidades de volumen. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, ya calculamos el volumen de este sólido de revolución. Ahora, muy bien, nos falta resolver la parte B del problema. La parte B del problema es girar la misma región en torno a la recta horizontal y igual a 3. De nuevo tenemos nuestra ayuda y miren que los límites de integración no cambian porque nuestra región no cambia. Vamos a ir desde menos 2 hasta 1. Nuestro diferencial es vertical. Vamos a girarla. Vamos a ver el radio mayor. Recordemos pues que el radio es la curva menos el eje de rotación. Aquí la curva es la parábola 8 menos 2x menos x al cuadrado, pero el eje de rotación es 3, y igual a 3, entonces por eso restamos 3. Al resolverlo, entonces nos queda 8 menos 3, 5, menos 2x menos x cuadrado. Ese es nuestro radio mayor. Ahora vamos con el radio menor. De nuevo es nuestra curva, que es la recta, menos el eje de rotación, porque es la distancia. Obtenemos pues 6 menos x menos 3. Por lo tanto, agrupando términos semejantes, nos quedan 6 menos 3x. Entonces nos queda, 6 menos x menos 3, nos queda 3 menos x. Entonces al calcular o al proponer nuestra integral que calcule el volumen, obtenemos pues pi desde menos 2 hasta 1, de nuevo el límite de integración no cambia, de radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Los invito pues a que, de manera análoga a como actuamos en el ejercicio anterior, pues calculen esa integral y obtenemos pues el siguiente resultado. El volumen es 198 pi sobre 5. Evidentemente es mucho menor el volumen que en el ejercicio anterior, pues porque el eje de rotación, digamos, está mucho más cerca a ambas curvas. Esto aproximadamente 124.41 unidades cúbicas o unidades de volumen. Muy bien, si les ha gustado este video, los invito a que se suscriban, a que dejen sus comentarios sobre cualquier duda, sugerencia o inquietud, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Les deseo éxitos en sus estudios.